Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Muy buenas noches, estamos en Dato Mata Relato, otro lunes de noche, tranquilas, hablando de economía. Martina, ¿cómo andás? Bien, tanto tiempo. Te estuvimos extrañando un montón. Sí, ahora ya está. Ahora ¿Ya está? No falto más. ¿No faltas más? No. ¿Para cuándo el programa sobre...? Sobre hidrógeno, bueno, ya lo podríamos hacer. Es un tema para todo el año. Sí, es un tema para todo el año, pero ya lo podríamos empezar a tratar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de esta economía mundial convulsionada. Vamos a hablar de esta nueva realidad que surge a través de los aranceles de Trump. A mí me genera mucha incertidumbre. Y creo que no soy la única. El mundo está en una total incertidumbre, un fenómeno que podemos analizar de la economía, pero que nos trasciende y es un fenómeno geopolítico que si de alguna manera estábamos hablando que ya venía en deterioro lo que es la Organización Mundial del Comercio y el orden, con esto cambia absolutamente. Una medida que tiene como objetivo una parte del mundo, que es básicamente China, pero que lo hace en una medida proteccionista extrema y con algunas idas y vueltas, pero que de alguna forma rápidamente el mundo se reacomoda. Sí. Pero para este tema que hemos escrito todos estos días, que hemos todo el mundo conversado, yo en este programa quería darle la bienvenida al economista Daniel Barrios. Bienvenido, Daniel. Gracias por la invitación. No, Y a Martina, como he dicho más de una vez, es un gusto conversar con ustedes en la medida que pueda aportar, contribuir a este trabajo titánico que hacen ustedes de divulgar, de hacer comprensibles temas tan áridos como son los económicos. Te voy a confesar que yo te quise reservar para este programa, porque viste que nosotros compartimos con Martina otros espacios. Martina en Pasaron Cosas, yo en Show de Miércoles y ahora en Legítima Defensa en algunos espacios. Y hemos estado conversando de este tema, pero quería este espacio porque este espacio un poco más distendido de análisis y realmente tenerte a vos dentro de lo que son los columnistas, el equipo, que aparte son de las personas que más sabe de estos temas en nuestro país, es un lujo impresionante. Y la verdad que con los artículos que has compartido, en particular el artículo del 12 de abril, hasta el título, nos parecía que, bueno, que era la oportunidad para un poco para que pudieras analizar un poco los aranceles de Trump, cuál es la nueva realidad en el mundo y esto que nos trasciende absolutamente el fenómeno económico, ¿no? Y que es un fenómeno de corte geopolítico y que si de alguna manera estamos en un mundo convulsionado que cada día nos sorprende, parece que esto se ha vuelto mucho más vertiginoso con estos tipos de fenómenos como ha sido el fenómeno de Trump y todavía en su segunda vuelta. Sí, sin duda. Yo creo que tú, por un lado, dice un concepto clave y por otro, Argentina también. ¿Por qué digo esto? Porque estas medidas implican, yo diría, un cambio de era, lo decías tú, en el comercio internacional. Y lo decía Martina, crean una incertidumbre
por el futuro, no el futuro lejano, sino el futuro inmediato, como pocas veces hemos vivido diría yo, en las últimas décadas. Primero, eso que yo llamé los 48 minutos, que fue lo que duró el discurso de Trump en el Jardín de las Rosas, la Blanca, el 2 de abril, es el atentado más importante, espectacular al comercio internacional desde la gran recesión de 1929. ¿Por qué digo esto? Porque así como en 1929 Estados Unidos se protegió para salir de la recesión con una andanada monetaria, que no hizo otra cosa que sumergir a Europa y hacer más difícil la salida de la Gran Depresión. Trump, a diferencia de con un mundo que vive una globalización sin precedentes, levanta las mismas banderas y las mismas murallas champañas. Y esto, María Noel, Martina, no es solo una agresión a los 185 países del mundo, que en esa tabla que parecía Moisés mostrando las tablas en el mundo ahí están perjudicados por esta política, sino que es un atentado a las organizaciones después que nacieron a imagen y semejanza de Estados Unidos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Porque esto pega en la línea de flotación de lo que es la concepción del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en un solo plumazo, en 48 minutos, Trump inicia o pretende iniciar una nueva era en el comercio internacional y acá está lo geopolítico que tú decías, y en la relación de la política mundial. ¿Te puedo hacer una pregunta concreto de eso que venías diciendo? Porque en realidad, de alguna manera, estas políticas ultraproteccionistas, también el primer gobierno de Trump y todas las respuestas que han tenido, de alguna forma ya ponen en cuestionamiento este sistema internacional. No es nuevo eso, pero acá tú marcas con mucho énfasis un antes y un después de este último anuncio. No, sin duda, esto no nace de la noche a la mañana. Lo que nace de la noche a la mañana es el volumen, la dimensión que lleva a un cambio cualitativo. Porque no, una cosa es, estimadas, lo que significó ya en la primera presidencia de Trump, la guerra comercial que después fue derivando y protagonizada por Biden, guerra. Y otra cosa es que en 48 minutos tú decidas de manera indiscriminada bombardear un sistema comercial que rige los últimos 80 años. Ese es el cambio de calidad. Y eso es lo que le da la dimensión geopolítica a esta medida. Porque, fíjate lo indiscriminado, yo lo escribía, que hasta dos pequeñas islas, una de ellas de nombre McDonald's, que lo único que tienen es pingüinos, también aparecen en esa lista de las medidas que Trump llama recíprocas, que no son recíprocas, es una mentira, porque cuando él muestra esas tablas,
no es que vamos arancel contra arancel. Él calcula también, para justificar la subida arancelaria de él, calcula lo que pueden ser los subsidios de esos países, los impuestos que esos países en la comercialización interna cobran como IVA, etc. Entonces, él miente diciendo que son recíprocas, pero aparte miente diciendo de que esto va destinado a aquellos países que estafan, que le hacen trampas a Estados Unidos, cuando hay países que con pequeñísimas minas no producen nada, sino que crecen los pingüinos. Entonces, deflactando al neto del exabrupto, lo que hay detrás de esto, queridas amigas, es el objetivo de, empezando como empezaron con China, es destruir un sistema de libre comercio o de comercio recíproco y de acuerdo a las reglas establecidas por ella, por Estados Unidos, es contra China, porque es China quien hasta ahora ha demostrado que se beneficia con este sistema, porque este sistema es el que permitió a China ser el principal socio comercial de 147 países del mundo. Y este es el sistema que inexorablemente está conduciendo y precipitando el declive de Estados Unidos y la pérdida de la hegemonía que Estados Unidos ejerció a partir de la Segunda Guerra Mundial y que fue de manera espectacularmente consolidada a partir de la implosión de la Unión Soviética. Ese es el orden que ataca Trump. Y ahí diríamos que pagan justos los pecadores, porque el pecado es China, pero efectivamente los justos sería Uruguay. Que fíjate qué absurdo que Uruguay, que tiene un déficit comercial como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Australia, con Estados Unidos, también está perjudicado por ese 10% indiscriminado, y no sé cómo le habrá ido a O'Donnell en sus conversaciones con la Secretaría de Comercio, pero es a todos lo que está afectando esto. Estados Unidos todavía, estimada, los halcones anti-chinos, para decirles la dimensión de esto, todavía reniegan y condenan a Clinton, por decir, por haber autorizado en diciembre del 2001 el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, que fue lo que posibilitó a China tener un nivel de influencia no solo comercial, sino política, a partir de su desarrollo estrepitoso económico, que hoy ya cuestiona la hegemonía de Estados Unidos y la cuestiona en términos comerciales, que ya lo ha superado ampliamente, porque es la fábrica del mundo, porque es la principal industria manufacturera del mundo, sino que lo cuestiona a nivel geopolítico. Daniel, no sé si fue claro. Sí, muy claro. Muy claro. Yo te quería consultar si tenés un análisis o si ha habido respuesta por parte de vos. Decías, esto va en contra de incluso de cómo está establecido el comercio a nivel mundial, de la Organización Mundial del Comercio o del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta ante estos aranceles indiscriminados de Trump? Bueno, la respuesta ha sido en el Fondo Monetario, la subdirectora ejecutiva inmediatamente
no solamente alertó, sino que llamó a un cambio o exhortó a Trump a repensar, diciendo y demostrando los hechos, como voy a hacer referencia ahora, lo que esto significaba para la economía mundial. Tú sabes, Martina, que el Fondo Monetario había hecho a principios de año lo que ellos llaman informe de perspectivas de la economía mundial. Y a partir del 2 de abril tuvo que rehacer y en tiempo récord, la semana pasada sacó su nuevo informe, en el cual el crecimiento pronosticado para el 2025 de la economía mundial era el 3.3%, lo rebajó al 2.8%. Y calcula y le da una probabilidad del 30% a una recesión mundial. Todo esto, Martina, insisto, en función o una vez decretada esta orden ejecutiva y firmada la orden ejecutiva por Trump de estos aranceles indiscriminados. Pero fíjate lo absurdo de esta política, que Estados Unidos no sale indemne, sino que además, según las proyecciones del Fondo Monetario, va a pasar de un crecimiento que tuvo en el 2024 de 2.8 a un crecimiento de 1.8 para el 2025 y una probabilidad de estancamiento y o recesión del 37%. Esto es lo que lleva, Martina, al secretario del Tesoro, a Bessent, que es el hombre más vinculado a Wall Street, a la bolsa, etcétera, también fueron muy perjudicadas, y que esa incerteza que tú hablabas lleva a estas subidas y bajadas en función de lo que dice Trump. Es lo que Bessent dijo, que esta guerra comercial, fundamentalmente con China, es insostenible. Entonces nos encontramos en una situación en que incluso dentro de las entrañas mismas de Estados Unidos, y cuando hablo de entrañas hablo de las partes más fundamentales de entrañas, como es el Ministerio del Tesoro, o sea, el Ministerio de Economía de Estados Unidos, dice que esta guerra no conduce a ningún lado. Y Powell, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que está siendo atacado por Trump, ha dicho, señores, esto va a llevar en Estados Unidos a una inflación, porque efectivamente una de las cosas que China ha beneficiado al consumidor de Estados Unidos, uno va a Walmart, por ejemplo, y el 90% de lo que tú compras ahí es chino. O sea que ha ayudado a contener los precios en Estados Unidos. Si a esos productos de manera indiscriminada o discriminante del sector tú agregás tarifas, esto te van a poder las empresas, el comercio, si no lo va a trasladar, y le agrega inflación y un posible estancamiento en la economía, dice el presidente del Banco Central. Y también... O sea, Estados Unidos arriesga la peor de las complicaciones. Es lo que los economistas llaman la estanflación. Vivir un momento de estancamiento o de un decrecimiento en el desarrollo de la economía con una inflación. El peor de los estadios. Eso es lo que también está produciendo las medidas de Trump, que no tienen ninguna, que son una misión imposible.
porque está reñida con la teoría económica que enseña que los déficits comerciales son producto del comercio internacional. Lo decía David Ricardo más de 200 años, diciendo de que cada país exporta lo que mejor y a precios más convenientes vende, comercia. O sea, el déficit comercial es parte del manejo comercial. Hay quienes tienen más capacidad por productividad, por eficiencia, por proximidad, y ahora hay quienes menos. Pero es también irrealizable, porque no es un problema del déficit comercial que tiene Estados Unidos. El problema que tiene Estados Unidos es que gasta más de lo que produce. Estados Unidos no tiene, como Estados Unidos, ahorra, porque piensa esto nomás. Estados Unidos gasta un 10% más de su Producto Bruto. Entonces, eso lleva a un déficit fiscal que va de la mano con el déficit comercial, porque efectivamente, si tú gastas más como Estado y promovés estímulos al consumo y por otro lado estás favoreciendo, según Trump, esas importaciones, tú nunca vas a resolver solamente el déficit comercial si no resolvés eso. Es que no podés consumir más de lo que gastás, más de lo que te ingresan. Eso vale para una familia. Eso vale para cualquiera. Y también... Entonces, esto es irrealizable. ¿Cómo es irrealizable? Cuando él dice que con esto va a recaudar $600.000 millones con estos aranceles, fíjate, recaudar los $600.000 millones y tenés que importar en proporción para los $600.000 millones. Eso te va a aumentar el déficit comercial. Es un contrasentido. ¿Cómo es un contrasentido pensar que esto va a reindustrializar a Estados Unidos? Que con eso va a traer a las empresas del mundo y a las de Estados Unidos a producir en Estados Unidos para evitar los aranceles. Y eso es imposible porque en el mundo como el de hoy, con una China como el de hoy, una industria manufacturera, la tecnológica podés atraer a Estados Unidos, pero nunca la vas a llevar a que invierta en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque Estados Unidos no tiene la mano de obra que lo hace. Porque los mexicanos que está expulsando son aquellos que le podrían dar esa mano de obra para hacer competitivo en manufactura. Entonces, esa reindustrialización se puede hacer de alguna manera con las empresas tecnológicas, como lo logró también en cierta medida la Inflation Act de Biden, pero no a la industria manufacturera, que es la que exporta a Estados Unidos fundamentalmente, aparte de la tecnología y la industria. Esa nunca la van a volver a traer, o la traerán dentro de 50 años. Porque contradice incluso la política migratoria que es la bandera de Trump y lo que reclama su electorado. La mano de obra que hace en Estados Unidos en los de excedencia y eso que los vietnamitas están en Vietnam, no están en Estados Unidos para producir lo que Estados Unidos precisa o se plantea como régimen. Otro sector altamente afectado es el sector agropecuario y agroexportador y que de alguna manera reconfigura también los mercados mundiales. Ha sido uno de los sectores que se ha manifestado fuertemente en Estados Unidos y con gran preocupación y que de alguna manera se están reconfigurando lo que son los mercados de los commodities, por ejemplo, los mercados de soja en el mundo con esta nueva realidad. Perfecto. Eso es una buena. Y dentro de las armas que tiene, obviamente, China, es su capacidad importadora y
fundamentalmente, por eso la primera respuesta fue en el tema de los cereales, en el cual Mariano Urco es un especialista también en el sector agro. El tema de la soja, que es Estados Unidos, principal productor del mundo, está afectando a esos productores. Que aparte eran tradicionalmente sectores votantes, ¿no? O sea, sí. Porque a ver, uno empieza a hacer los cruces, o sea, es inevitable, más allá de que uno intenta. Yo de una deformación profesional me gusta el análisis económico, pero es imposible sacarlo del análisis político, del contexto en que están y cómo, en definitiva, termina en un sector que es muy tradicionalista y de los principales sectores votantes de Trump. Es de los sectores como más afectados, pero reconfigurando el comercio mundial de cereales, que es un comercio determinante en muchos otros mercados. Y donde China tiene oportunidades, o sea, ya en la región se están viendo oportunidades y con la nueva configuración hasta de la realidad de Brasil, ¿no? Sin duda, el índice en ese, obviamente, divorciar la economía de la política es lo que ha pretendido Hayek, el austríaco, Friedman, el neoliberalismo. Pero tú fíjate, en este caso, es de hoy la noticia de que los índices de aprobación de Trump son los más bajos de un presidente de la época de Eisenhower. Y esto para decir, yo lo decía antes, a modo capaz que de conclusión, es lo irrealizable de esta política. Y no solo por China, sino también por lo que tú estabas señalando. Porque hay sectores de su propio electorado, como el Midwest, que están siendo perjudicados. Y los consumidores, cuando tengan que pagar más por por una camiseta china, también se van a ver perjudicados. Como los ahorristas, como las bolsas. La prueba está de que su principal gurú, el que está llamado a reformar el Estado, Elon Musk, dueño, entre otras cosas, el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla, ya los mismos accionistas de Tesla les están reclamando dos cosas. Una, dale, porque los resultados del primer trimestre... Sí, te perdió la voz. Volvé a preocuparte por la empresa, pero aparte tener cuidado, porque si esto es llevado a la práctica, no solo porque la fábrica de Tesla en Shanghái es la más grande que tiene, no solo por el mercado de Tesla en China, sino además por lo que también el aumento de los precios de los autos en Estados Unidos de Tesla, no está siendo boicoteado por los congresistas, repudiando a más, pero también van a salir perjudicados. Daniel, yo te quería preguntar, porque vos hablabas de la industria manufacturera, pero también hablabas de la industria tecnológica, pero las materias primas que ingresan a Estados Unidos ingresan con estos nuevos aranceles, por tanto también industrializar reindustrializar Estados Unidos sería con nuevos costos. No, sin duda. Y es eso, Martina, que no lo hace, es impensable. Yo la verdad que creo que a cualquiera, pero a mí no me es fácil interpretar. Yo creo que es una gran movida para marcar una tendencia y además para un intento, yo te digo, si no el último, el penúltimo, de pegarle a China. Pero se encontraron que China, fíjense, también es de hoy, que surgió, no se sabe, pero diciendo que se hizo eco la Casa Blanca de que Trump estaba por hablar con Xi Jinping sobre este asunto. Xi Jinping dijo, yo no tengo nada que hablar. O nosotros estamos dispuestos a negociar, pero saquen todo y empezamos a conversar.
Un poco para ir cerrando, quería saber un poco cuál es tu análisis de las perspectivas de esta lógica de las oportunidades para el sur global y en particular para América Latina. Mirá, tú sabes que si lo interpreté mal, pido disculpas, pero yo creo que hablo en primer término de nuestro país, que la reacción uruguaya, como la también de otros países, no fue la mejor. ¿Por qué digo esto? Porque se habló, a mí también es un error conceptual, de esto, el hecho de que Uruguay hasta ahora tenga el 10% y quizás otros países que compiten con Uruguay con los mismos, o sea, con los mismos productos o con las mismas exportaciones, sí tienen más aranceles, eso obviamente en términos relativos hace más competitivos los productos uruguayos. Eso, créanme, yo creo que es hambre como es pan para hoy, hambre para mañana. Es como en el Porque, reino de los ciegos el tuerto es rey. exacto, no, pero María Noel, creo que lo hablábamos antes de salir. Sí. Esta es la máxima expresión de la famosa política que se aplicó en el 1929 de perjudicar al vecino. Uh-huh. Y esto nadie sale indemne. Claro. Porque yo pregunto, ¿qué es más importante para Uruguay? El hecho de poder tener una ventaja para exportar de manera más competitiva, por ejemplo, de Chile que exporta vino. Entonces Uruguay capaz que Chile tiene más, Uruguay capaz que las bodegas uruguayas tienen más posibilidad de exportarle a Estados Unidos, por decir algo. Pero ¿qué conviene? ¿Eso o que el mundo entre en una recesión? Que China, nuestro principal comprador, y Brasil se vean perjudicados por esta política. Uh-huh. Y eso es lo que puede significar para las exportaciones de Uruguay. Aparte, creo que Estados Unidos está en el lugar número 7 u 8 a nivel de países los cuales exportamos. Yo no estoy de acuerdo. Yo coincido totalmente contigo y por lo menos veo 3 o 4 fenómenos inmediatos que me dan para analizar. Uno, este fenómeno que tú decías, que tiene que ver con el empobrecimiento general también. Otro que tiene que ver también con la determinación de la conformación de precios y de los mercados. O sea, esta suba de aranceles en determinados sectores impacta. Y otro que tiene que ver con el tamaño relativo de Uruguay de posicionarse. Uruguay es un país chico y que es tomador de muchas de estas opciones, ¿no? Nunca va a ser como elegido con un diferencial. Y además del peso que tiene para Uruguay lo que es la región en su comercio exterior. Por eso yo te decía de que la vi demasiado contemplativa las primeras declaraciones. Uh-huh. Yo hubiera preferido dar un señal claro diciendo esta política perjudica a todos. Una cosa es ir a negociar con Estados Unidos sobre la base de ver qué cositas puedo yo arreglarme y otro primero tener una definición que para mí es de principio. Que es decir, señores, esta política no conduce a nada. No que todo lo que yo digo tiene que estar de acuerdo, pero hay elementos que escapan o que superan cualquier análisis, o que convergen en un análisis más primitivo para sacar conclusiones. Daniel. La conclusión no es otra cosa. Y vuelvo a lo que decía Martina cuando hablaba de incerteza. Ni el mismo Trump está convencido de lo que ha hecho. Y por eso le dice que
no sé si ustedes leyeron, con China vamos a negociar y vamos a vivir felices porque Xi Jinping es un hombre inteligente, mi amigo, como dice que es amigo Putin, estimada, estamos en manos de un personaje que de no lograr, y eso no se logra con un psicólogo, de generar, y ahí Uruguay puede jugar también un papel, una alianza del punto de vista conceptual, que después se traduce en política, que sea capaz de ponerle freno, o efectivamente, o dependerá al único que hasta ahora le ha puesto un freno, que es la República Popular de China. Él ha dicho, esta es la muralla, no la China, para impedir que los invadan desde el norte, sino la muralla para proteger el comercio mundial. ¿Qué se Y espera? China es hoy esa muralla. ¿Qué se espera que devengan en estos próximos días, semanas? Ya no se puede hablar ni de... Mirá, repito, no es que no quiera hacer algún pronóstico, pero hacer previsiones con este hombre, yo creo que finalmente, o sea, esto como lo planteó él con las tablas de Moisés, que se olvide, hasta él mismo se olvida. Y creo que con China se va a llegar a un acuerdo, porque en esa demostración que le gusta a Trump, de fuerza, que para él esto estaba planteado para ir a negociar la posición de fuerza, la pulseada con China ya la perdió. ¿Cómo perdió tantas cosas? La perdió. Entonces va a llegar a un acuerdo. Porque si China, que es lo que tendría él, hubiera abierto una rendijita, y no se la abrió, le dijo, vos querés negociar, venía a negociar, pero se lo haces ecuas y teniendo en cuenta tus intereses, los míos y los del resto del mundo, que todos convergen. Eso es así. Y lo han dicho, y repito, la misma gente de Trump, que lo está diciendo, está buscando ver cómo negocia. Miren que cuando les nombré a Bessel, estoy hablando del ministro del Tesoro de Estados Unidos. No de Daniel Barrio, que es un loco que de la casa le ocurre el sitio y es disparate. Daniel, Entonces las previsiones son estas, que esto va a haber una marcha atrás, que ya lo está viendo. Hay que ver la reacción de Europa. Él sigue despreciando a Europa. Que también eso es un tiro en los pies a sus aliados. Él llamó de parásito a Europa. Y llegó a decir que la Unión Europea fue creada para estafar a Estados Unidos. Entonces, ustedes saben, y, o sea, a mí me entusiasma todo esto, pero una de las cosas que calificadas revistas e influyentes como el Foreign Affairs en Estados Unidos está editorializando sobre la necesidad que tiene Estados Unidos y quiere de alguna manera frenar el ascenso de China, es generar alianzas empezando con Europa, con Japón, con Corea del Sur, pero no alianzas políticas, alianzas económicas, en el cual con un régimen de libre comercio que les permitan ser prácticamente una sola unidad económica para tener la escala y la eficiencia que tiene China. Porque hoy Estados Unidos está convencido, le digo en gota de los intelectuales y la economía de Estados Unidos, que hasta por un problema de escala, a nivel económico me refiero, Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de competir con China. Y no escala por dimensiones de población o de tamaño geográfico. Escala por eficiencia, escala por productividad. Porque China puede prescindir, lo está haciendo ahora, en casos extremos,
del mercado de Estados Unidos, porque tiene 1.400 millones, entre los 700 millones de clase media que consumen. Entonces, esta guerra desatada comercial y que tiene como principal objetivo a China, no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera para Estados Unidos. Daniel, muchísimas gracias. Y para terminar, si me permitiste, voy a cambiar un poquito de tema y me gustaría aprovecharte acá para hacer una reflexión sobre el fallecimiento del Papa Francisco, que de alguna forma fue un papa que marcó una cuestión distinta porque en sus oratorias también puso temas económicos que de alguna forma tienen peso a nivel mundial. Si bien es una realidad, de alguna forma muchos hemos salido a hacer ese reconocimiento en que para su lugar también puso temas que siempre estuvieron bastante alejados en los últimos tiempos de la Iglesia, y que por su lugar, más allá de un poco lo que se ha achicado la Iglesia Católica, pone a un líder referente algunos conceptos que de alguna forma el mundo y en particular estos modelos tan extremos y de alguna forma ha sido uno de los papas más atacados por los medios de prensa más tradicionales. Entonces, en realidad estoy abusando un poco de tu confianza para ver tu reflexión sobre esto, porque a mí me parecía que tenemos una pérdida en eso de alguien que de alguna forma puso algunos conceptos interesantes en un lugar que nunca había estado. Mirá, voy a citar lo que es uno de los papables, el actual secretario de Estado del Vaticano, Parolin, en la homilía de ayer. Y dijo que el mundo, o que nos encontramos como los discípulos de Cristo cuando este fue crucificado. Nos encontramos huérfanos. Yo creo que el mundo progresista, aquel que cree en la cooperación, en la paz mundial, hoy está huérfano de una personalidad como Francisco supo serlo, porque su batalla, más allá de decir si es de izquierda o de derecha, porque la izquierda más extremista lo atacaba por el tema de no haberse pronunciado por el celibato o haber tenido actitud con las mujeres, y la derecha por sus llamados a la paz. Pero uno hace la síntesis del mensaje, porque él fue un gran evangelizador, fue el papa más evangelizador. Ustedes ven, arriba del centro pusieron el único ornamento era el evangelio. Esa evangelización que dejó un respeto y un amor por los inmigrantes, por los vulnerables, por los que sufren, y una lucha inclaudicable por la paz. Y ver a Trump en mover al impresentable de Milei, llorando lágrimas de cocodrilo, después de que acusó Trump de manera mucho más diplomática, el impresentable de Milei era un hijo de puta comunista, porque así lo llamó. Así lo llamó. Fue a homenajearlo. Pero cuando el Papa empezó a su delegado a discutir en Beijing, en Kiev y en Moscú para encontrar la salida diplomática que hoy pueden encontrar después de 3 años, el Papa lo acusó de Trump, de cochino, pro comunista. Lo vamos a extrañar. Se va a extrañar. Esa es un poco mi sensación. Lo recordará como el gran evangelizador de la paz y defensor de los derechos, que es la esencia del cristianismo, de los menos favorecidos y los más vulnerables. Daniel, muchísimas gracias. Ojalá te tuviéramos siempre. Bueno, acá estoy.
Muchas gracias. Bueno, Y gracias por la conversa y perdón si le puse mucha pasión, pero a mí ese es el valor agregado. Ese es el valor mi agregado. aproximación no es solo intelectual en estas cosas, va Muchas mucho más gracias. allá. Por lo que decían ustedes mismas, ¿no? Por lo como todo esto nos va afectando económicamente, socialmente, nuestras formas de vida también. Y si me permitís también es porque, a ver, hay quienes viven con mucha pasión su quehacer y vos sos un ejemplo de eso. Dale, lo vivo. Muchísimas gracias. Te vamos a seguir Al contrario. molestando, así que bueno. Dale, con gusto. Que estén bien. Un beso gigante. Beso Muchas grande. gracias. Bueno, ¿qué programa? ¿Qué programa? A ver, viste que esta semana fueron de mucho análisis y yo creo que necesitamos esto, como un análisis más Sí. detenido. Tenerlo a Daniel es un lujo. Aparte es parte de nuestros equipos, como dijimos, y me parece que en realidad siempre estamos como esta realidad de los aranceles, tenemos todos los temas abiertos. Y en este programa que analizamos economía y que con todo un año que tuvimos de campaña electoral, de inicio de gobierno, hemos estado mucho en lo local, Sí. creo que tenemos que empezar a Sí, movernos volver. un poco de escenario, ¿no te parece? Volver un poco está bueno y aparte un tema que es muy difícil de saber cómo nos va a afectar y cómo se está moviendo, ¿no? Porque fueron los 48 minutos que habla Daniel, pero después las siguientes 48 horas, porque justo caía un fin de semana, Sí. de que no sabía cómo iba a afectar la bolsa y era como un montón de cosas. Es muy difícil saber, porque ellos te dicen, y las oportunidades, y en realidad en sumas y restas no sabes si podés hablar de oportunidades, no Sí. sabes cómo va a ser la recomposición, cuáles son el resto de redes que existen a Sí. nivel de comercio exterior para que, por ejemplo, ni digo Uruguay, digo la región. No, pero me pareció interesante lo que decía Daniel de que se podría haber dado una especie de bloque de acuerdos Sí. más político que una especie de sálvese quien pueda, que fue más o menos lo que esperaba Trump que sucediera, que Bueno. cada país fuera a negociar los aranceles uno a uno, ¿no? Pero el sálvese quien pueda, aparte es pérdida para todos, Sí. ¿no? Es parte En de este esa caso. mirada de la poca... A ver, la teoría de la cooperación es una teoría que en economía tuvo un premio Nobel, ¿no? Sí. Y bueno, está más que visto que en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior está más que demostrada, a pesar de que el mundo siempre va para el otro lado. Claro. Así que bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Intenso programa. Intenso programa, pero muy lindo. Muy interesante. ¿Y qué vendremos la semana que viene? No sé, pensaremos. Pero en algún momento vamos a tener que seguir analizando qué pasa con Uruguay, ¿no? Porque, Ay, a ver, sí. con esta realidad de que, por ejemplo, los mercados de commodities están cambiando en el mundo, Uruguay, que tiene un potencial grande, Economía de commodities. economía de commodities, y bueno, a ver cómo tomamos esa jugada. Sí. ¿Estamos lo suficientemente preparados desde el punto de vista de la posibilidad de colocar producción? Nos perdimos la oportunidad si se hubiera desarrollado una estrategia de riego que hubiera aumentado la productividad fuertemente a nivel del país, por ejemplo. Me surgen todas esas dudas. Imagínate si después no tenés a quién venderle todo eso. Se viene a lo local, se instaló el diálogo social, se largó. Bueno, también empezó el diálogo social. Vamos a hablar- Tal cual. Aparte, a mí lo que me gustó del anuncio del diálogo social es que tiene un plazo predeterminado, un mecanismo, una metodología. Es todo lo que uno quería ver de un diálogo social, ¿no? Y ahí a mí me surgen algunas preguntas, ¿no? En esa metodología. ¿Estamos hablando de un diálogo social donde se va a priorizar la participación o el abordaje interdisciplinario? Tenemos 3 niveles donde estamos hablando. Estamos hablando de el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y la sociedad civil. A nivel de cuando hablamos de un diálogo social donde se incluyen todos los actores del Poder Ejecutivo, estamos hablando de esa mirada intersectorial, interdisciplinaria necesaria en las políticas sociales. Cuando hablamos de los partidos políticos, hablamos de construir una política de Estado, me imagino. Cuando hablamos de los actores sociales, hablamos de todas las voces, los colectivos, los interesados en los temas, pero con un diálogo social que se plantea en seguridad social. Primero, en este orden está en el documento. Cuidados, protección Sí. social y seguridad social. Me llamó la atención eso, Sí. porque yo hubiera esperado que estuviera estado seguridad social primero. O protección social Sí. primero como un paraguas más abarcativo. ¿Tendrá algún significado eso o es...? Yo creo que sí. O sea, y además a quienes va a involucrar, me parece que es un delineamiento diferente, por lo menos. Habla mucho del financiamiento y la sostenibilidad y la cobertura y la suficiencia como aspectos fundamentales, del enfoque del ciclo de vida, lo que deja entrever que hay una necesaria
abordaje o afianzar ese pacto social, más allá de que hay una prioridad en el consenso de lo que es erradicar la pobreza infantil. Y después las dudas que surgen es, bueno, todo aquello que está en el programa del Frente Amplio, ¿forma parte y se rediscute en el diálogo social o es parte de las medidas? Seguramente ya lo que está incluido en las 63 prioridades de este año ya esté más laudado. Y después, ¿qué pasa con las reivindicaciones más que están en la vuelta? Por ejemplo, la suba de las jubilaciones mínimas. Bueno, hay todo lo que ha dejado la reforma de la seguridad social a través de la ley 20.130. Se abren muchísimas preguntas para mí. A mí la hoja de ruta me pareció que estuvo bueno que saliera, estuvo bueno que el tema fuera uno de los primeros anuncios de gobierno, pero estoy con muchas expectativas. A ver, y temas que nos desafían acá, como es, por ejemplo, analizar la economía del cuidado. Nunca hablamos de economía del cuidado acá. Me gusta. Hablamos de cuidados, pero no desde el enfoque de la economía del cuidado. Me gusta, me interesa. Así que bueno, esto fue Dato Mate Relato. Nos fuimos al análisis internacional porque era inevitable, si no estuviéramos estado en tremenda falta, pero bueno, acá estamos. Nos vemos el próximo lunes, Martina. Nos vemos el próximo lunes, ya en mayo. Ya post. Bueno, muy bien, 1 de mayo. Día de los Trabajadores. Feliz día. Y saludamos que haya cadena nacional del PIT-CNT, que no hubo. Así que tremendo anuncio. Estamos con mucha expectativa también para escuchar y para analizar esa cadena. Y también lo que es el Día del Trabajador Rural. El 30 de abril. El 30 de abril, otro día importantísimo en lo que es la reivindicación de los derechos laborales del colectivo de trabajadores rurales. Así que fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo lunes. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo.